¿Qué tal, amigos? Usted reacciona hoy como parte del proyecto mundial Vía Fuera. Hoy tenemos que, por supuesto, como habíamos anticipado en este programa, denunciar lo que está pasando como han hecho otros países del mundo. Ustedes se han dado cuenta de que muchos países del mundo, España, México, um, Brasil y otros países en el mundo, especialmente algunos centro latinoamericanos, se han pronunciado en contra de el acto de guerra que pronunció que el presidente Donald Trump acaba de hacer en contra del pueblo venezolano. Su presidente y una declaración de guerra en contra de los pueblos latinoamericanos, obviamente apoyada por la extrema derecha latinoamericana, pues que son traidores a la patria. Eso hay que decirlo. Todas las derechas del mundo funcionan de acuerdo con las élites, y las élites generalmente cuentan con la clase media y la clase media alta para justificar los actos injustificables de acuerdo con la ley internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de Ginebra, por supuesto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya lo dije, pero corrijo, pero la Carta Magna de Naciones Unidas. Entonces, habría mucho que decir aquí, porque la Carta Magna de Naciones Unidas es muy clara cuando menciona pues cuáles son los objetivos de Naciones Unidas, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Carta de Naciones Unidas. Naciones Unidas, paz, dignidad e igualdad en un planeta sano. Esto después de 2 guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial, que se conocía como la guerra para acabar todas las guerras del mundo, pues no pasó. La Liga de las Naciones nació después de la Primera Guerra Mundial, y las atrocidades cometidas en la generación perdida, como se le conoce, y no me refiero a los poetas Dos Pasos y Hemingway y otros escritores que estaban aburridos en sus Ivy Leagues, en sus universidades de alta gama, como le dicen ahora. Yo no sé por qué dicen alta gama, pues, es decir, digamos universidades privadas que cuestan un dineral y que pues tienen pocas becas para personas con escasos recursos, y que ahora han sido cooptadas, por supuesto, por el sionismo que está respaldado, por supuesto, por Stephen Miller y su esposa, que fue la que sacó el mapa de Groenlandia con la bandera norteamericana estampada sobre Groenlandia, una cosa que Finlandia, por supuesto, Dinamarca, corrijo, ha destacado como no, pero sin embargo el presidente norteamericano está diciendo que lo que hay que hacer es comprarla, porque para él todo es negocios, todo es plata, la plata manda y la presencia humilla, como me decían a mí cuando era hermoso. Lo mismo que me decían cuando me faltaron los dientes, no faltó quien dijera Federico el Hermoso, ¿no? Bueno, muchas gracias, porque eso de los dientes es una enfermedad que le puede pasar a usted y a cualquiera, y usted va a tener que utilizar, le guste o no, dientes postizos. De modo que a otro perro con ese hueso. Pero Federico el Hermoso me parece chévere. Es decir, la gente está más por las ideas que porque me falten un diente o dos, y sobre todo porque yo prefiero entrar al cielo sin dientes y con algunos defectos, que entero, con una sonrisa bonita donde todo el mundo me aplaudió, como a Donald Trump, a Macron y a toda esa gente cuando entraron a la Unión Europea. Y en Naciones Unidas, en la segunda parte de esto, prefiero pues entrar al cielo, como decía Pascal, prefiero entrar al cielo con algunos defectos que entrar al infierno entero. Bueno, el punto al que me refiero es que Naciones Unidas, por ejemplo, dice: la carta se firmó el 26 de junio de 1945 en San Francisco, al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Organización Internacional, y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia es parte integrante de la Carta. El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que es desconocida por los Estados Unidos, por Rusia en algunos casos, por el Estado de Israel, por supuesto. Debido a su singular carácter internacional y las competencias de su Carta Funcional, las Naciones Unidas pueden adoptar decisiones sobre la amplia variedad de problemas que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Como tal, la Carta de las Naciones Unidas, considerada un tratado internacional, le otorga
estos poderes. Como tal, es un instrumento de las Naciones Unidas, es un instrumento de derecho internacional y es vinculante para los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, conocida hoy como Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas recoge los principios de las relaciones internacionales, desde la igualdad soberana de los estados hasta la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. ¿Por qué es esto? Porque en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, como dije al principio, en la Liga de las Naciones no fue suficiente. Hubo naciones que se opusieron, por supuesto, intereses comerciales, intereses ideológicos que vienen desde Herzl y el Estado de Israel, etcétera, y por supuesto la creación del Estado de Israel en 1948, 3 años después de la creación de la Carta de Naciones Unidas, una constitución para la humanidad, para los pueblos del mundo, para evitar precisamente los desastres que producen las guerras mundiales. Entonces, la Carta de las Naciones Unidas recoge los principios de las relaciones internacionales desde la igualdad soberana de los estados hasta la prohibición del uso de la fuerza en relaciones internacionales. Desde la fundación de la ONU en 1945, la misión y el trabajo de la organización se han guiado por los propósitos y principios contenidos en su carta fundacional, que ha sido enmendada 3 veces, en 1963, 1965 y 1973. La Corte Internacional de Justicia, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, funciona de acuerdo con el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que se adjunta a la Carta de las Naciones Unidas y forma parte integrante de ella. Ver capítulo 14, artículo 92. Ok, esto es un principio. Podemos ir a los artículos 1 y 2 que vamos a mencionar. ¿Por qué? Porque lo que está demostrando nuestro mundo actual es que no hemos regresado 100 años. Hace 100 años que comenzó la activación internacionalista del capitalismo salvaje, como lo definiera el Papa polaco Juan Pablo II. Ya hemos hablado de eso y su importancia, porque en 1989 seguramente ustedes recordarán que el movimiento internacionalista, es decir, obrero, que siempre nacen de movimientos obreros, todas las diferencias entre marxismo, leninismo, socialismo y toda esa carreta que siempre utilizan como excusa los norteamericanos y los europeos, que abajo el socialismo, los siguen diciendo hoy día, es porque ellos identifican en los libros de historia y en las universidades que el socialismo, de acuerdo con Stalin, y el marxismo, de acuerdo con Karl Marx, pues es anticapitalista. Si tenemos en cuenta que Pam Bondi acaba de sacar un decreto y una ley donde dice que el que hable en contra de Israel y el que hable en contra del capitalismo y el que hable en contra de las políticas del presidente Trump y el que hable en contra o se manifieste públicamente en contra de Israel, los medios de comunicación, Facebook, YouTube, todos los monopolios que existen hoy día, que esta compañía está tratando de romper desde hace 10 años, desde hace 12 años, cuando me presenté en una reunión donde soportaban a los entrepreneurs, emprendedores. Yo quise y presenté la idea de que necesitábamos en Canadá crear una plataforma que se alejara de YouTube, de Facebook, etc. ¿Por qué digo eso? Porque son monopolios, y los monopolios he mencionado anteriormente que incluso aunque le convenga a los grandes capitalistas, incluso había personas desde la época de la riqueza de las naciones con Adam Smith que consideraban que había que ser mesurado, que sí, está muy bien hacer plata y tener millones y hacerse rico, pero que hay que tener en cuenta a los pueblos. Escuché en estos días hablar a Carolina Corcho acerca de el estado natural, una cosa que hemos mencionado en este programa antes, y el contrato social. El contrato social y el estado nacional fueron caracterizados por diferentes autores en el siglo XVII, en el siglo XVIII, podríamos decir desde 1790 hasta 1815 o 1820 hubo una explosión de pensadores
de pensadores científicos y politología o políticos como John Locke, otros. El camino hacia el infierno está lleno de buenas intenciones, pavimentado con buenas intenciones, ahora se le dice pavimentado, pero en esa época está hecho. O arreglado para llegar al infierno, está lleno de buenas intenciones. Pero el problema es que la falta de participación política, como lo decía Plato, o Platón, corrijo, se mezcla el inglés con el español. Platón decía que el problema con los hombres buenos es su indiferencia para con los asuntos públicos, porque al hacerlo quedan en manos de personas malignas, más o menos eso es lo que dice en su traducción, de personas malignas. Y es cierto, la democracia nunca ha existido, yo siempre he dicho, y ustedes pueden consultar mis programas, que el problema con la democracia es la democracia, pueden preguntarme al respecto, pero tenemos que volver a la reglamentación universal de Naciones Unidas para que ahora venga un presidente, un primer ministro, como es el caso de Israel, porque la caja de Pandora que abrió el hecho de que Israel dijo ya no más, nos vamos a tomar el mundo, ya estamos mamados, llevamos 2300 años tratando de conquistar el mundo. Hemos conquistado nuestro mundo, hemos traicionado, y eso no lo digo yo, lo dice la historia. Usted puede consultar a Cícero, los egipcios y todo. La historia que se nos ha contado desde el punto de vista bíblico y religioso es que Israel siempre ha sido un pobrecito que nunca ha tenido iniciativa y que siempre ha sido perseguido. Pues, ¿qué le puedo decir yo? Debe haber razones por las que eso suceda. Yo he comentado antes que hay muchas razones para entender esta situación. El sionismo no existe desde 1900 o de 1826 o la creación o el libro que escribió Theodore Herzl. Solamente el sionismo existe desde los días de Moisés, cuando Moisés bajó con los 10 mandamientos, y otro grupo de judíos que estaban criticando a Moisés por haberlo sacado de la esclavitud, seguramente les estaba yendo de maravilla con el faraón. Entonces, y tenían, pues por supuesto, algunos privilegios, preferían esos privilegios a la libertad de su pueblo. Eso sucede con las élites, de modo que el sionismo no es nuevo. Ese tipo de gente que recibía privilegios del faraón criticó a Moisés y entendió que su filosofía para ellos mismos era que el nacionalismo y que la libertad no eran conceptos que favorecían a esas pequeñas personas o a ese pequeño grupo de personas que empezaron a repartir sus ideas sionistas, es decir, en contra de Dios mismo y de la publicación, digámoslo así, en el monte del Sinaí, cuando Moisés recibió los 10 mandamientos. Cuando él bajó con los 10 mandamientos, los manes ya tenían un becerro de oro, papá, y estaban bailando como Donald Trump bailó hace un par de días, diciendo cómo es que va a manejar el mundo, y diciendo, mejor dicho, Satanás está conmigo, perros, aquí mando yo y se hace lo que yo digo. Eso es lo que está diciendo cuando contradice lo que acabo de leer, debido a su singular carácter internacional y las competencias de su carta fundacional, todos los países del mundo buscando la paz. Continúa el documento. Las Naciones Unidas pueden adoptar decisiones sobre la amplia variedad de problemas que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Como tal, la Carta de las Naciones Unidas considerará un tratado internacional, es decir, de todas las naciones miembros, le otorga estos poderes. Es decir, ¿cuáles son? Adoptar decisiones sobre la amplia variedad de problemas que enfrenta la humanidad. Como tal, es un instrumento de derecho internacional y es vinculante para los Estados miembros de la ONU. La Carta de las Naciones Unidas recoge los principios de las relaciones internacionales de todo el planeta, 194 países, 193, eso varía, hay países que se crean, países que se destruyen. Líbano era Siria, pero ahora es Líbano y Siria por el mandato de los británicos y el Sykes-Picot Agreement, lo hemos hablado muchísimas veces en este programa anteriormente. La Carta de Naciones Unidas recoge los principios de las relaciones internacionales desde la igualdad soberana de los estados hasta la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Ya leímos un poquito, usted puede consultar entonces el artículo 1 y 2 de la Carta de Naciones Unidas, que nuestro interlocutor, que vamos a mencionar hoy en traducción,
Ustedes pueden ver la versión que quieran, pero esta es la versión de Reacciona Hoy como parte del proyecto mundial Vía Afuera, porque vamos a utilizar lo que Jeffrey Sachs, un judío, no de la diáspora sionista, esperemos, porque es que el problema con el sionismo es que se infiltra muy fácilmente precisamente por engañar, por dar a conocer que ellos son antisionistas, pero al final trabajan para el sionismo. El espionaje es la segunda profesión después de la prostitución, la más antigua, según conocemos. Ustedes pueden consultar eso por su propia cuenta. A lo que me refiero es que, de acuerdo con lo que acabo de leer, el presidente Gustavo Petro, Irlanda, Sudáfrica, que fue la que presentó ante Naciones Unidas y ante la Corte Penal Internacional el descaro del Estado de Israel para asesinar y para crear un estado de separación. Es decir, lo que hacían en Sudáfrica era apartheid, es decir, es un estado político, nacionalista y, por supuesto, colonizador, porque ellos no nacieron en África, son holandeses, británicos, gringos. Todos esos tipos se quedaron con una propiedad haciendo millones de dólares por mucho tiempo. Y ahora Ramaphosa dijo, pues no más, hermano, vamos a denunciar lo que está pasando ahora que estamos conquistando la libertad y la soberanía del pueblo surafricano, pues para relevar del mando a la colonización de nuestra nación. Eso fue lo que dijo Ramaphosa, eso fue lo que hizo Nelson Mandela, etc. Eso es lo que está diciendo, por supuesto, el presidente Gustavo Petro, que ha sido apoyado por muchos otros países en el caso de la captura del presidente de Venezuela, que es inaudito, es tan inaudito que no deja de ser chistoso. En algunos momentos, es decir, cuando yo escuché la noticia dije, no joda, tal y como lo predije, porque ustedes dirán, no joda, pero este man de qué está hablando, yo predije. De hecho, hay un programa que usted puede decir en español donde dice, Trump atacará a Venezuela. ¿Por qué? Porque un mes antes lo había discutido con George Galloway, lo he mencionado muchas veces y lo seguiré mencionando, porque ese señor representa a la audiencia más creciente de países, de internacionalistas, de todos los países del mundo, pero no judíos internacionalistas, sino socialistas, desde el punto de vista no de Lenin, ni de Trotsky, ni de toda esta gente, sino evolucionado, practicado y conocido y reconocido como progresismo hoy día. Muchas personas se dicen progresistas, pero nunca lo son. Tenemos casos en México, en Centro y Latinoamérica, lo mismo sucede en Estados Unidos y en todas partes del mundo. Repito, el espionaje y la infiltración son cosas que pasan en todas el orden mundial, etc. Entonces, lo que desde la fundación de la ONU en 1945, la misión y el trabajo de la organización se han guiado por los propósitos y principios contenidos en su carta fundacional, enmendada 3 veces en 1963, 1965 y 1973. Es un instrumento internacional y es vinculante para los Estados miembros de la ONU. Eso es lo que destruyó Israel cuando llegó y pasó sobre esos aparatos que destruyen los documentos delante de nosotros de la patria y del mundo, y casi riéndose dijo, y nos echó la culpa a nosotros, repito, a Naciones Unidas, es decir, a 193 países del mundo de estar equivocados y que solo el Estado de Israel y su Estado genocida, su Estado totalitarista, hegemónico, guerrerista, inhumano, demónico, porque es que las proporciones a las que ha llegado el Estado de Israel son de proporciones demoníacas apocalípticas que solo pueden ser descritas por demonios, que simplemente ven a la naturaleza humana y a la raza humana como inferiores hasta el punto de que el holocausto que les pasó a ellos no significa nada, de que por lo mismo ellos pueden hacer incluso peores cosas en contra de nosotros, de la patria del mundo, como lo anticipé en la conversación con George Galloway hace 1 mes y medio, 2 meses. Y como lo dije y predije, y no tengo por qué avergonzarme por eso, que fue Trump atacará a Venezuela, y lo hizo. Trump atacará a Colombia, lo va a hacer. Ahora, el hecho de que no haya destituido
al gobierno venezolano, hay mucho que probar. El fin de semana, el domingo, en estos días hemos visto personas armadas en Venezuela respaldando al presidente Maduro. La guerra civil que los norteamericanos y los europeos y los grandes intereses incluyendo Canadá, porque hay que decir que Canadá ha respaldado desde antes del primer ministro Stephen Harper todo lo que tenga que ver en contra de Venezuela, y así ha sido, ¿no? Y todas las administraciones, el primer ministro canadiense en este momento ha dicho que respalda la caída del presidente venezolano. Lo mismo ha hecho Argentina y otros países, ¿no? Nosotros los progresistas lo único que queremos es que los recursos naturales, la riqueza de las naciones, como lo explicaba Adam Smith, pues sea distribuida justamente entre los pueblos que producen esos recursos naturales y que no sean liderados ideológicamente, hegemónicamente, para el fin que es el único que es el cordero de oro, el becerro de oro que hicieron los anti-Moisés, los que se opusieron a Moisés. Hoy día vemos que el Estado de Israel, el 82%, lo he mencionado, puede ser más, están a favor de la destrucción de Palestina. Por supuesto, el yerno del presidente Jared Kushner, el presidente norteamericano Donald Trump, está participando en todo lo que tiene que ver no solo en Israel y Palestina, sino en Ucrania y Rusia. En otras palabras, le están preparando el camino el presidente Trump en su totalitarismo, en su idea demoníaca de que el mundo es mío y de Israel. Tranquilo, Israel, aquí está el mundo para ti. Yo puse los ejércitos, puse los hombres, puse los soldados en 4 o 5 guerras que duraron más de 20 años después del 11 de septiembre de 2001. Aquí está el mundo para ti, Israel. Los cristianos están con nosotros, los evangélicos cristianos, los católicos, los hemos convencido a todos de una gran mentira. Junto con los medios de comunicación que ustedes nos enseñaron a dominar. Obviamente los ricos, porque es que ese es el problema de la riqueza. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo, ¿no? Que una cosa es servir, este es mi libro, uno de mis libros, pero es el único conocido, en donde el Señor no se opone a la riqueza, sino que sea bien distribuida. Es decir, para todo el mundo, porque delante de los ojos de Dios todos somos iguales. Y para que todos seamos iguales en este mundo de carne y hueso, de economía y de naturaleza, pues necesitamos que la economía sea lo fundamental para que esa igualdad y esa distribución de la equidad, pues literalmente implique a todo ciudadano, a toda persona que nazca en cualquier parte del mundo, no solamente los judíos. Entonces, aquí dice, por ejemplo, que la administración Obama le preguntó al Congreso sus 3.7 billones de dólares. O sea, y el Señor dice, como los falsos dioses, Mamón promete placer a sus seguidores, ¿no? Pero últimamente los termina esclavizando. Como sea el caso, Jesús también usó el término mamón, o sea, dinero, economía, poder que produce la economía y el dinero. Jesús lo utilizó en un sentido muchísimo más amplio. La riqueza del mundo, no de las naciones, sino del mundo, donde no, esa riqueza no tiene que ser necesariamente posesiva, sino que tiene que ser redireccionada para avanzar el reino de Dios. Y adivinen quién lo dice. Lucas 16, pero sigan los versículos 9 al 11. 9-11. Jesús advierte, usted no puede servirle a Dios y a la riqueza o el dinero. Mateo 6:24, en caso de que lo quiera consultar. Eso está incluido en mi libro en 2014. ¿Por qué entonces hablo de Naciones Unidas, Petro, progresismo? Porque en Europa, en Estados Unidos, eso está mandado recoger. La clase política, no solamente en el tercer mundo, sino en Europa, y eso lo he demostrado con pelos y señales a lo largo de los últimos 10 años en mis programas,
pues lo que hacen es impedir que eso suceda. Ahora, si el mismo Señor lo dice en Lucas 16, 9, 11, que es que el dinero debe ser una propiedad mundial y no particular de algunos, porque las razones que hemos visto así lo demuestran históricamente, para el advenimiento del reino de Dios, pues la economía debe utilizarse de manera equitativa para que los pueblos puedan alcanzar estados de conciencia y de civilización igualitaria en todos los países del mundo, que fue el resultado de Naciones Unidas después de 2000 años del Evangelio de Cristo, para que nosotros, la patria del mundo, podamos conocer, creer y entender, como dice Isaías, que Dios no es el dinero, sino es parte de la correcta distribución de la riqueza del mundo, como lo dice el Evangelio, lo acabo de leer, y no de unos pocos. Ese es el becerro de oro que hicieron cuando Moisés bajó con esos mandamientos que decían, hermano, la justicia es para todos, no le hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Ah, no, pero yo soy poderoso, tengo la plata del mundo, tengo las relucas, que para los que no conocen ese es un término en Colombia que se conoce como la plata, el dinero, los dólares, etcétera. Entonces puedo hacer lo que me dé la gana porque puedo sobornar, corromper, matar, robar. También lo anticipé en mi libro en 2014 y no quiero ser cansón ni promoverme personalmente, pero creo que es tiempo de hacerlo porque todo el mundo lo hace, porque no lo haría yo cuando corro por la candidatura para representar al pueblo colombiano en el exterior. Y dice mi libro, hace lo que yo defino como inteligencia corporativa, ya para ustedes que lo conozcan. Es una vasta red de corporaciones de la industria militar, complejos como la producción de gas y petróleo, farmacéuticas, genéticamente modificados, etcétera, soportados por el sistema financiero y bancario del mundo, con el poder de afectar los resultados electorales de las naciones del mundo a través del poder del capital. El uso de fraude, de la decepción, el engaño, asesinatos políticos, el uso de las élites sociales y políticas de los países, mafia privada, personas en los ejércitos del mundo y todo lo que sea necesario que la plata pueda sobornar, corromper o dañar por ganancia personal, que se refiere aquí en el libro como usted, o la inteligencia corporativa. Eso lo puede incluir a usted como ciudadano. Yo soy corrupto, me gusta la plata que tengo, no quiero que Petro gane. Lo mismo pasa en Estados Unidos, donde existe un sistema democrático que es una gran mentira. Lo he comprobado muchísimas veces. Pero para no alargarme más en este asunto, la Carta de Naciones Unidas es supremamente claro con lo que acabo de decir. El presidente Petro es una persona que se ha parado en la raya para decir que esto tiene que terminar. Jesucristo mismo lo dijo, ustedes lo pueden leer en la palabra. Yo le puedo citar a ustedes una cantidad de cosas que he hecho en mis anteriores programas. Vean, por ejemplo, los 4 jinetes del Apocalipsis. Vean, por ejemplo, o escuchen, por ejemplo, la presentación artística que hice acerca de los hermanos Karamazov, en donde el gran inquisidor entrevista a Jesucristo porque Jesucristo vino al mundo y pues clandestinamente, y el gran inquisidor lo reconoció. Vean, por ejemplo, todos mis programas si están interesados en inglés y en español. El punto es que lo que sigue a continuación es el resumen de lo que acabo de decir, que incluye, por supuesto, la Carta de Naciones Unidas, incluye las revoluciones en Colombia, el pacto histórico, por qué me presento como candidato independiente. No tengo el respaldo de ningún partido político, ni siquiera del pacto histórico. Si me quieren invitar a participar, muy bien. Si no, espero de ustedes, pueblo colombiano, que voten por mí. Expliqué en mi video anterior porque ni siquiera tengo la oportunidad de elegir o ser elegido, por lo que he tratado de poner una tutela en Colombia, pero aparentemente no pasa ni por la internet, ni hay personas en Bogotá que quieran ayudarme, porque es que no es que conozca mucha gente en Bogotá,
para interponer esa tutela, de modo que mis derechos sean reconocidos. Federico Molano, usted tiene el derecho, de acuerdo con la Constitución y las leyes, a elegir y a ser elegido como ciudadano, no solamente como representante de un grupo significativo de personas o de un partido. En ninguno de los estatutos que he recibido por parte del consulado se dice que como ciudadano no puedo correr. Es que usted no representa a nadie ni a un grupo significativo de personas. Eso es lo que estoy tratando de construir. Ese grupo significativo de personas que por supuesto yo represente, pero como ciudadano me lanzo por eso, por nosotros, por la patria y por el mundo. Y el hecho de que se me niegue esa posibilidad, pues es una falta contra la Constitución de Colombia, contra muchos de los artículos que el consulado me ha enviado, y por supuesto con mi derecho a elegir, a ser elegido, que ya se me ha negado, por ejemplo, en el caso de la participación para las elecciones o la consulta popular del 26 de octubre de 2025. Vea mi programa acerca de por qué me lanzo como candidato a Ejército de Uno. Este señor, entonces, resume estas cosas en su última intervención en las Naciones Unidas, Y veamos entonces qué es lo que dice Jeffrey Sachs, que es una persona que, pues, cualquier persona que lea un poquito, no que yo me la sepa todas, pero que sepa algo de relaciones internacionales, sabe que Jeffrey Sachs es una persona que lleva por lo menos 30 años, 35 años y no más, explicándonos a nosotros, a la patria y al mundo, por qué está pasando lo que está pasando. Esto es lo que él dice hace apenas 2 días, o ayer, 2 días, en Naciones Unidas. Ok. Ahora doy la palabra al señor Jeffrey Sachs. Señor Presidente, distinguidos miembros del Consejo de Seguridad, la cuestión que se debate hoy ante el Consejo no es el carácter del gobierno de Venezuela. La cuestión es si cualquier Estado miembro, mediante la fuerza, la coerción o el estrangulamiento económico, tiene derecho a determinar el futuro político de Venezuela o a ejercer control sobre sus asuntos. Esta pregunta va directamente al artículo 2, sección 4 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. El Consejo debe decidir si se mantiene dicha prohibición o se abandona. Abandonarla traería consecuencias de las más graves. Permítanme ofrecerles algunos antecedentes. Desde 1947, la política exterior de los Estados Unidos ha empleado repetidamente la fuerza, la acción encubierta y la manipulación política para lograr cambios de regímenes en otros países. Se trata de un asunto que ha sido cuidadosamente documentado históricamente. En su libro Covert Regime Change, la politóloga Lindsay Orr documenta 70 intentos de operaciones de cambio de régimen en Estados Unidos entre 1947 y 1989 solamente. Estas prácticas no terminaron con la Guerra Fría. Desde 1989, las principales operaciones de cambio de régimen llevadas a cabo por los Estados Unidos sin la autorización del Consejo de Seguridad han incluido entre las más importantes las de Irak en 2003, Libia en 2011, Siria a partir de 2011, Honduras en 2009, Ucrania en 2014 y Venezuela a partir de 2002. Los métodos empleados están bien establecidos y bien documentados. Estas incluyen la guerra abierta, operaciones de inteligencia encubiertas, instigación a disturbios, apoyo a grupos armados, manipulación de los medios de comunicación masivos y sociales, soborno de funcionarios militares y civiles, asesinatos selectivos, operaciones de falsa bandera y guerra económica. Estas medidas son ilegales según la Carta de las Naciones Unidas y suelen dar lugar a violencia constante, conflictos letales, inestabilidad política y profundo sufrimiento de la población civil. El historial reciente de Estados Unidos con respecto a Venezuela también es claro. En abril de 2002, Estados Unidos conoció y aprobó un intento de golpe de Estado contra el gobierno. En la década de 2010, Estados Unidos financió a grupos de la sociedad civil que participaron activamente
en protestas contra el gobierno. Cuando el gobierno reprimió la protesta, Estados Unidos siguió con una serie de sanciones. En 2015, el presidente Barack Obama declaró que Venezuela era, y cito, una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. En 2017, en una cena con líderes latinoamericanos al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Donald Trump discutió abiertamente la opción de que Estados Unidos invadiera Venezuela para derrocar al gobierno. Entre 2017 y 2020, Estados Unidos impuso amplias sanciones a la petrolera estatal PDVSA. La producción de petróleo cayó un 75% entre 2016 y 2020 y el Producto Interno Bruto Real per cápita disminuyó un 62% en todo el país. La Asamblea General de Naciones Unidas ha votado repetidamente y de forma abrumadora contra esas medidas coercitivas unilaterales. Según el derecho internacional, solo el Consejo de Seguridad tiene autoridad para tal fin. El 23 de enero de 2019, Estados Unidos reconoció unilateralmente al señor Juan Guaidó como presidente interino y pocos días después congeló aproximadamente $7.000 millones de activos soberanos venezolanos en el exterior y le dio autoridad designada sobre algunos de estos activos. Estas acciones forman parte de un esfuerzo continuo de cambio de régimen en Estados Unidos que abarca más de lo que abarca en 2 décadas. El año pasado, Estados Unidos llevó a cabo operaciones de bombardeo en 7 países, ninguno de los cuales fue autorizado por el Consejo de Seguridad de la ONU y ninguna de las cuales se realizó en legítima defensa según la Carta. Los países objetivo incluyen a Irán, Irak, Nigeria, Somalia, Siria, Yemen y ahora Venezuela en el último mes. Y el presidente ha dicho en este último mes, ha lanzado amenazas directas contra 6 Estados miembros de Naciones Unidas, incluidos Colombia, Dinamarca, Irán, México, Nigeria, por supuesto Venezuela. Ahora Cuba. Los miembros del Consejo no están llamados a juzgar a Nicolás Maduro. No les corresponde evaluar si el reciente ataque estadounidense y la actual cuarentena naval tienen como resultado la libertad o la subyugación. Los miembros del Consejo están llamados a defender el derecho internacional y, específicamente, la Carta de las Naciones Unidas. La Escuela Realista de Relaciones Internacionales, articulada brillantemente por John Mearsheimer, describe con precisión la condición de anarquía internacional como la tragedia de la política de las grandes potencias. El realismo es, pues, una descripción y no una solución para la paz. Su propia conclusión es que la anarquía conduce a la tragedia. Tras la Primera Guerra Mundial se creó la Liga de las Naciones para poner fin a la tragedia, mediante la aplicación del derecho internacional. Sin embargo, las principales naciones del mundo no defendieron el derecho internacional en la década de 1930, lo que condujo a una nueva guerra mundial. Las Naciones Unidas surgieron de esa catástrofe como el segundo gran esfuerzo de la humanidad por colocar el derecho internacional por encima de la anarquía internacional, en palabras de la Carta. Las Naciones Unidas fue creada, cito, para salvar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que 2 veces en nuestra vida ha traído un dolor indescriptible a la humanidad. Dado que estamos en la era nuclear, el fracaso no puede repetirse. La humanidad perecería. No habría una tercera oportunidad para cumplir con sus responsabilidades bajo la Carta. El Consejo de Seguridad debería afirmar inmediatamente las siguientes medidas. Primero, Estados Unidos cesará y desistirá inmediatamente de toda amenaza explícita o implícita o del uso de la fuerza contra Venezuela. Segundo, Estados Unidos pondrá fin a su cuarentena naval y a todas las medidas militares coercitivas conexas adoptadas sin autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Estados Unidos además retirará inmediatamente las fuerzas militares del interior del perímetro de Venezuela, incluso los activos de inteligencia navales aéreos y otros activos desplegados en avanzada y posicionados con fines coercitivos. Venezuela se adherirá a la Carta de las Naciones Unidas y a los derechos humanos protegidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recomiendo que el secretario general designe inmediatamente un enviado especial con el mandato de dialogar con las partes interesadas venezolanas e internacionales pertinentes
pertinentes y de informar al Consejo de Seguridad dentro de 14 días con recomendaciones consistentes con la Carta, y el Consejo de Seguridad debe seguir ocupándose urgentemente de este asunto. Todos los Estados miembros deben abstenerse de amenazar unilateralmente medidas coercitivas o acciones armadas emprendidas al margen de la autoridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Para concluir, señor presidente y distinguidos miembros del Consejo, la paz y la supervivencia de la humanidad depende de que la Carta de las Naciones Unidas, siendo un instrumento vivo del derecho internacional, no se le permita perder relevancia. Una de las dos. Esta es la elección que tiene ante sí este Consejo hoy. Muchas gracias. Aquí termina entonces la intervención de Jeffrey Sachs, quien condena los ataques en Venezuela en una reunión de emergencia de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad hace apenas un par de días, es decir, ayer, siendo hoy el 7 de enero de 2026. Como ustedes se dan cuenta, amigos de Reacciona Hoy, como parte del proyecto Mundial Biofuera, Reacciona Hoy, pues eso tiene todo que ver con nosotros, con la patria y con el mundo. Yo no sé ustedes en qué capítulo están, pero este es el capítulo en el que Colombia, los países centro-latinoamericanos se encuentran, y es el capítulo en donde, desde el 7 de octubre de 2023, la ley internacional, los derechos universales de la humanidad para existir y coexistir pacíficamente en todo el mundo han sido reemplazados porque yo tengo el poder, yo tengo las armas, yo tengo la guerra. Como lo he dicho anteriormente, esto tiene connotaciones que tienen que ver con la colonización del planeta entero. El hecho de que BRICS haya respaldado por su cuenta economías libres de la hegemonía norteamericana, el sistema SWIFT, el significado del petrodólar, y ahora el hecho de que las comunidades internacionales, gracias a BRICS en 2009, quieran relacionarse con sus propias monedas mientras se busca otro mecanismo que no sea el yuan o el ruble ruso, sino que haya un mecanismo internacional que sea justo y que no esté dictaminado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las políticas exterior e internas que son afectadas en todas partes del mundo por el dólar norteamericano y su influencia, siendo Israel el papá de los Estados Unidos de Israel, porque Estados Unidos no es de América, es Estados Unidos de Israel, eso es un hecho. Pues entonces nos llama a nosotros, a la patria del mundo, a confrontar la situación. Esperemos que el presidente norteamericano deje su bailadito chimbo, porque este señor, de acuerdo con la ley internacional, es un criminal. Lo mismo que Netanyahu, la Corte Penal Internacional, etcétera, y la Corte Internacional de Justicia consideran que Netanyahu debe ser arrestado, lo mismo que el presidente Donald Trump. Como ellos no reconocen ninguna de esas autoridades, que es lo que el señor Sachs acaba de explicar, confirmando lo que les acabo de leer en mi libro acerca de qué es la inteligencia corporativa, pues yo creo que nosotros, los colombianos en el exterior, los mexicanos, los centro y latinoamericanos, tenemos que unirnos en un ejército de luz para, si es necesario, vivir por la patria o morir por ella, como lo hicimos cuando prestamos nuestro servicio militar, pero ahora, como repito, las guerras por la independencia han regresado. Es su decisión, amigo, si usted va a dejarse gobernar por una ideología totalitarista con tentáculos en todo el mundo, que es otra de las cosas que tendremos que hablar en este programa, para que nosotros, la patria del mundo, seamos realmente libres, como lo dice el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en Lucas 16, 9, 11. Por nosotros, por la patria, por el mundo. Esto es solamente un avance de lo que viene para 2026. Au revoir, bye bye, hasta pronto. Saludos a todos los revolucionarios del mundo, quienes buscamos la justicia y la paz para trascender y poder hacer de esta civilización un ejemplo para el universo, y no, como somos ahora, la peor telenovela de las civilizaciones, porque yo estoy seguro que si hay civilizaciones que alguna vez han alcanzado un estado tecnológico, espiritual, humano y científico de carácter universal,
no están ni son compatibles con esta nueva ideología que pretende tomarse el mundo a la fuerza. Por nosotros, por la Patria y por el mundo, hasta un próximo encuentro en Reacciona hoy como parte del proyecto mundial Vía Fuera. Bye bye, hasta pronto.